Amén. ¿Cuántos recibieron esa palabra ahora? Esa promesa de parte de Dios donde decía, en ti me gloriaré. ¿Y cuántos creen que Él lo va a hacer en esta mañana? Amén. Hay una palabra y vamos a ir a la palabra. A Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, versículo 16. Mientras que buscamos la palabra, vas a saludar al que tienes allá a tu lado. Y si es primera vez que lo ves, también lo vas a saludar, le vas a dar la bienvenida. Y le vas a decir, en ti se gloriará Jehová en esta mañana. Amén. ¿Cuántos han traído hoy peticiones que quieren un milagro, una sanidad? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Qué milagro quieres? A ver, hijo, ¿qué quieres? Plata, no. ¿Cuántos quieren un milagro? Amén. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 33, en ti me gloriaré. Y hay una palabra adicional y está en Juan capítulo 14 verso 16 y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién nos está hablando acá? Jesucristo nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. Entonces, si está diciendo otro consolador, ¿quién era el consolador que había en el momento? Jesucristo. Y nos dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Dile al que está a tu lado, es para siempre. No, pero qué ánimo. Dile, es para siempre. Amén. Y le vas a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Vas a decir conmigo, es para siempre. Es más, vamos a hacer algo. Vas a cerrar tus ojos. Y yo sé que muchas veces tú has sentido la presencia del Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento. Y sé que muchas veces has sentido esa presencia, has sentido ese fuego. Yo sé que muchos, cierra los ojos, hija, ciérralos. Muchos hoy los han sentido, otros no han querido sentirlo. Y muchas veces lo hemos sentido. Y las veces que no lo hemos sentido es porque tú y yo no nos disponemos a sentirlo. Porque su palabra dice, para siempre. Y vas a meditar por un momento. Si la palabra de Dios y su promesa dice para siempre, ¿por qué no siempre lo siento? ¿Por qué no siempre lo puedo vivir? ¿Será que Dios me ha mentido? ¿Será que Él no cumple su promesa y cumple su palabra en nosotros? ¿O qué hay en mí que no permite que siempre pueda sentir al Consolador, pueda sentir al Cordero de Dios, pueda sentir su presencia, pueda sentir al que me sana, al que me restaura, al que me consuela, al que me vivifica, al que me levanta? ¿Y qué es lo que hay en cada uno de nosotros que me ha apartado de esa gloria, de esa relación y de esa comunión con Dios? Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios te está mostrando y te está revelando qué es lo que ha impedido. Porque si Él te prometió que es para siempre, que Él va a estar ahí con nosotros. Pero ¿por qué no lo siento? Porque algunas veces lo siento y porque otras veces no lo siento. Porque unas veces veo su gloria y veo la manifestación de su gloria, y porque otras veces más o menos, y otras veces es que es nada del todo. Vas a abrir tus ojos y yo sé que el Espíritu Santo de Dios te ha revelado qué es lo que hay en ti, que te ha sacado de esa presencia, de ese fuego, de esa gloria. Es más, la misma palabra de Dios nos lleva, y es donde su palabra viene a nosotros, y donde tú y yo sabemos que tú y yo hemos sido escogidos por Dios y para Dios. Tú y yo tenemos un plan, tenemos un diseño de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tú y yo no estamos en esta tierra ni por casualidad, ni porque fue una mala cuenta, ni porque fue un error o porque fue una mala decisión.
Tú y yo estamos sobre esta tierra porque Dios así lo quiso. Y aún desde antes, como la palabra nos lleva a Isaías, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía planes con nosotros. Nos había escogido por medio de su presencia, de su diseño, y tenía un plan, un diseño y un propósito para cada uno de nosotros. Mas sin embargo su palabra nos dice: yo tengo que ir, me dice su palabra, pero dejaré a otro y le rogaré al Padre que mande a otro consolador para que se quede para siempre. Acordémonos que en la palabra, en el Antiguo Testamento, podemos ver donde el Espíritu Santo de Dios venía, hacía la obra y volvía y se iba. A partir del Nuevo Testamento encontramos donde ya el Espíritu Santo de Dios vino, se quedaba en nosotros, se queda en nosotros. Cuando en ti y en mí hay santidad, cuando hay obediencia, cuando hay sumisión, cuando hay sometimiento. Amén. Estamos, iglesia. Hay un propósito de parte de Dios en tu vida. Y tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para cumplir ese propósito de parte de Dios. Tú no estás aquí, como te decía ahora, ni porque fue un error ni una casualidad. Es más, hoy en esta mañana estás aquí, no ni siquiera porque tú quisiste venir. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios el que te trajo. Mas su palabra nos dice en Mateo 6:33, y nos dice: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega a nosotros por añadidura. Hay planes de parte de Dios, hay propósitos de parte de Dios para nosotros, hay metas de parte de Dios, hay sueños y hay cosas que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Al igual que hay sueños, hay planes, hay metas, hay propósitos y hay cosas que nosotros mismos hemos planificado, hemos soñado, hemos querido construir y hemos querido alcanzar. Pero la misma palabra de Dios nos lleva a dos cosas. Una, y quiero hacer énfasis en esta, donde su palabra nos dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni los planes de nosotros son los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son esos pensamientos de bien. ¿Para qué? Para llevarnos a alcanzar ese propósito para el cual tú y yo fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero tenemos que andar, y la misma palabra de Dios nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y hay una palabra, otra gran promesa de parte de Dios, que sé que tú también la has visto, la has escudriñado, y son grandes promesas que encontramos en lo largo y ancho de la Escritura, donde son promesas que nos llevan a ¿qué? A entender la sobrenaturalidad de un Dios sobrenatural, y que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero su palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega por añadidura. Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte, Dios está contigo. Su palabra nos dice en Éxodo 33:14, nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y cuántos necesitan hoy ese descanso, ese bálsamo de parte del reino de los cielos? Amén. Hay temores, hay miedos, hay inseguridades, nos sentimos perseguidos, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, sentimos que hemos luchado en contra de la corriente, hemos sentido que vamos en contra de todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero su palabra sigue firme y sigue fiel cuando te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y antes de que viniera esta palabra en Éxodo 33:14, nos daba ahora la palabra en Juan, donde decía: y yo rogaré al Padre para que se quede contigo siempre. Amén. Y muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces nos sentimos fatigados. Y cuando la palabra de Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, no es solamente para lo material que tú necesitas. Si yo te digo a ti en esta mañana: saca una lista de lo material y de todas las cosas que tú quieras poner delante de Dios, yo sé que me vas a comenzar sacando que necesito una casa, necesito el carro, necesito provisión para ir a mercar, para pagar los servicios, me quiero cambiar de casa, quiero cambiar esto, quiero hacer lo otro, quiero cambiar de empleo, me quiero desaparecer del mundo entero. Sí. Y ojo, cuando tú dices: me quiero desaparecer del mundo, acuérdate que hace poco vimos la palabra cuando, ¿qué fue? Cuando muchos dicen por ahí: trágame tierra. ¿Se acuerdan? Cuando los que se levantaban en contra de ¿quién?
y se los tragó literal la tierra. Amén. Entonces son muchas cosas en las cuales planificamos, y cuando su palabra dice mi presencia irá contigo y te daré descanso, es para todas las áreas. Muchas veces nos han metido en la cabeza, nos han inculcado que si le pedimos a Dios algo material es porque somos carnales, porque no somos espirituales. Pero la misma palabra en Salmo 112:3 nos dice: bienes y riquezas hay en la casa del justo. O sea, lo material y lo espiritual. Así que no tengas temor a ir delante del Padre a pedirle lo material. ¿Quieres ir a comer ahora a un restaurante? Dile: Padre, yo quiero ir a comer a ese restaurante. A ninguno quiere ir a un restaurante. Bueno, llévenos para nosotros, pues, a ver si así se van. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo sé que hay peticiones que tú tienes para restaurar un hogar, para restaurar finanzas, para restaurar mi ministerio, para restaurar mi relación con Dios, para restaurar mi relación con mi pareja, con mis hijos, para restaurar milagros, sanidades y cosas que tú y yo le estamos orando y le estamos clamando a Dios. Y hay veces nos limitamos y decimos: no, yo simplemente le pido a Dios que me dé salud y que me dé bienestar. Pero está bien que le pidas todo lo espiritual y que podamos crecer y que podamos menguar como personas y que sea el Espíritu Santo de Dios que pueda crecer en nosotros. Pero no te limites a pedirle lo material, porque Él te dice: pide y se os dará. Él no te está diciendo: pídeme solamente lo emocional, lo espiritual, de crecer, de unción, de poder, de sanidad, de restauración. Pídeme todo lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Cuál es tu necesidad? Y yo te la doy. ¿Cuál es tu vacío? Y yo suplo tu vacío. ¿Cuál es tu dolor? Y yo traigo tu sanidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo que estás viviendo? ¿Cuál es el desierto? ¿Cuál es el dolor aún cuando hay temor, cuando hay miedo y cuando hay inseguridad? Y Él dice: clama a mí, que yo te responderé. Amén. Entonces muchas veces sentimos que estamos solos, que nos han abandonado, que nos han dejado. Pero para poder que esta palabra se pueda cumplir en nosotros, donde dice para siempre será con nosotros, y donde nos dice que si buscamos de su reino y de su justicia, lo demás llega por añadidura, tenemos que hacer algo, hijos. Hay un requisito, hay algo que Él quiere de cada uno de nosotros. Sin santidad, como te decía, nadie verá a Dios. Necesitamos tener esa obediencia, andar en santidad, andar en esa presencia, someternos a su palabra, someternos a su voluntad. Y la misma palabra de Dios dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver los milagros? Es más, ahora en la oración hacíamos la oración de bienvenida y habían milagros, habían peticiones. Hay hogares que quieren ser restaurados, hay provisión, hay personas que necesitan una provisión económica, y una provisión económica grande. Hay personas que necesitan sanidad, no solamente sobre su cuerpo, sino sobre su alma, sobre su espíritu. Y Él quiere provisionar todo lo que tú quieras. ¿Quieres ver esa gloria de Dios que trae milagros, que endereza todo lo que está torcido, que abre puertas donde están cerradas, que trae sanidad donde hay enfermedad, que trae abundancia donde hay pobreza? Si tú quieres ver eso y quieres ver mucho más, sométete a la voluntad de Dios. Así como muchas veces decimos que una verdad a medias es una mentira, ¿cierto que lo hemos dicho? Asimismo, cuando obedecemos a medias, ¿qué es? Desobediencia. Pero eso no lo queremos muchas veces creer, porque es que creemos lo que nos conviene. Es que cuando ya demandan, cuando yo le pido: claro, usted me dijo una verdad a medias, me está mintiendo. Entonces si el Padre te dice: me estás obedeciendo a medias, eres un desobediente. No, yo a medias obedezco, porque es que ¿quién obedece del todo? A ver, dígame. Muchos obedecen. Anda en santidad, anda en obediencia, y cada palabra, cada manifestación y todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. La palabra en Éxodo 33:14 en adelante es donde nos habla la palabra, donde dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y no me voy a enfocar ahí mucho. Y donde Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no da de ir conmigo, no me saques de este lugar. Si tú no vas a ir conmigo donde tú me estás mandando,
no me saques, no permitas que yo vaya. Si yo voy a ir es porque tú vas conmigo. Moisés le dice: Señor, ¿y en qué conoceré de que tú estás conmigo? Y la palabra nos dice y lo lleva a qué. ¿En qué vamos a conocer? ¿Tú en qué puedes conocer que tienes el respaldo de Dios? ¿Tú en qué puedes conocer que esa palabra, cuando tú buscas de su reino y de su justicia y todo lo demás viene por añadidura, tú en qué ves que Dios está obrando a favor de ti? ¿Tú en qué puedes ver que cuando Él promete: mi presencia va contigo y te doy descanso? Es donde tú puedes ver que es su presencia, que es su gloria, que es su libertad, donde trae paz, donde trae gozo, aún en medio del desierto, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la situación, en medio de lo que tú puedas estar viviendo, pero tú te gozas y te deleitas en medio de ¿qué? En medio de su presencia. Y es algo que a ti y a mí nos falta demasiado, porque tú y yo planificamos, tú y yo diseñamos, tú y yo soñamos, pero muchas veces en nuestros sueños y en nuestros planes no lo tenemos en cuenta a Él. No lo tenemos en cuenta. Yo planeé, yo construí, yo me sueño, yo quiero hacerlo. Y le has preguntado: Padre, si tu palabra dice que tu presencia va conmigo y me das descanso, tú vas a ir conmigo donde yo quiero ir. Tú vas a hacer conmigo lo que yo quiero hacer. Tú hablas conmigo lo que sale de mi boca. Y es ahí donde tenemos que mirar y donde la misma palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno aquí que ha pecado? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nos fascina hablar, nos fascina decir: yo tengo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo estoy en la obra de Dios, yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo, yo soy imitador de Cristo, yo voy donde Cristo me mande. Pero en algunas cosas, y muchas veces manejamos una doble vida donde la misma palabra de Dios dice que no le podemos servir a dos señores al mismo tiempo. O realmente le sirvo a Dios y hago todo para Dios, donde mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes y todo lo que yo hago es para buscar el agrado y la aprobación de Dios. O realmente hago todo para desagradar a Dios. Pero cuando también hay en ti, donde tú le sirves a Dios, donde tú glorificas a Dios, donde tú sabes que eres un instrumento en las manos de Dios y solamente lo haces dentro de la iglesia o dentro de los que te están mirando, pero a escondidas haces cosas contrarias a la voluntad de Dios, realmente no le estás sirviendo a Dios. ¿Tú crees que la presencia de Dios está ahí? O le sirves a Dios o le sirves al diablo. O es la presencia de Dios la que va contigo, o es la presencia de Satanás la que está contigo. Alguna vez miramos aquí y decíamos: o estás lleno del Espíritu Santo de Dios, o estás lleno de demonios. Pero vacío no estás. Vacío no estás. Y tanto es así que cuando desciende la gloria de Dios, cuando recibes ministración, recibes ese gozo y esa plenitud de la gloria de Dios y te sientes en paz, te sientes en gozo y en libertad. O se manifiestan los demonios, porque desciende la gloria de Dios para sacar lo lleno que hay en ti de potestades, de influencias demoníacas y de cosas que el diablo ha traído sobre ti. Y aún así decimos: yo le sirvo a Dios. Es su presencia la que va conmigo. ¿Tú crees que la presencia de Dios está contigo cuando hablas tonterías y bobadas, como dice la palabra de Dios? ¿Tú crees que la presencia de Dios está contigo cuando te sientas en silla de escarnecedores? Cuando la palabra de Dios te dice: no te sentarás en silla de escarnecedores. ¿Tú crees que es la presencia de Dios la que está contigo cuando te levantas? Y creo que fue hoy el pastor el que lo puso en la palabra, donde dice: te levantas a chismear, a murmurar, a criticar. Aún en el desierto por el que tú estás pasando, aún en la situación, en la enfermedad, como lo quieras llamar, desierto, prueba, dificultad, adversidad, tribulación, día malo, en lo que puedas estar pasando, su palabra te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, aún en medio de ese desierto. Pero lastimosamente en medio de ese desierto, más que salir de tu boca una alabanza, sale es quejabanza, donde te levantas a murmurar, a criticar, a dudar de Dios. Y eso que fue lo que pasó con el pueblo de Israel.
La palabra nos lleva, y no me voy a enfocar mucho ahí, sino que te voy a poner un ejemplo. Cuando realmente caminamos con Dios, cuando vemos la gloria de Dios, cuando sabemos que Dios está con nosotros, a cuando sentimos que estamos en la prueba y en el desierto, pero no le estamos sirviendo a Dios. La palabra en Números 14 nos lleva a que donde el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Aún en medio de ese desierto, la palabra le dice, y Dios le prometió que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Con todo el pueblo de Israel estaba Moisés y todo el pueblo de Israel, y Dios prometió estar con ellos. Dios le prometió que aún en medio de ese desierto, así como te ha prometido a ti, en medio de tu desierto, en medio de tu prueba y en medio de tu situación, Él te ha prometido quedarse contigo, pero has sido tú el que lo has sacado y el que lo has desechado. Y en medio de ese desierto donde estaba el pueblo de Israel, la palabra nos lleva a que Moisés estaba, liderando todo este pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel comenzó en medio de ese desierto a renegar, a murmurar, a criticar, a blasfemar, a quejarse. ¿En contra de quién? En contra de Dios. ¿Cuántos han escudriñado esa palabra? Amén. Dice la palabra entonces que debido a esto, ojo, y por eso te digo, ojo con lo que murmuras, ojo con lo que chismeas, ojo con lo que sale de tu boca. El pueblo de Israel, el Padre lo permitió, Dios permitió que pasara por el desierto. Y en medio de ese desierto, el pueblo de Israel comenzó a murmurar. No sé cuál sea tu desierto, no sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea el día malo que estás pasando, no sé cuál sea la adversidad. Pero lamentablemente muchas veces en medio de ese desierto, en medio de ese día malo, sacamos ese viejo hombre que hay en nosotros y permitimos que de nuestra boca salga alabanza a Satanás. ¿Y cómo alabo a Satanás? Por medio del chisme, por medio de la murmuración, por medio de lo que estoy hablando. La misma palabra de Dios dice: no te ates con los dichos de tu boca. La misma palabra de Dios nos lleva a que por tus palabras, ¿cómo es que dice? ¿Tú que te ríes? Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Creo que fue David o Salomón, ayúdenme, donde hay un salmo que dice que él puso y refrenó su boca para no hablar palabra que no tenía que hablar en contra de Dios en medio de la situación que él estaba pasando. La palabra, la lengua, tu lengua, esa lengua que te sirve para saborear, esa lengua que te sirve para hablar, esa lengua que te sirve para poder comer y para poder tragar y para que tú quieras usarla. Esa misma lengua, la misma palabra de Dios habla de que es como un animal salvaje. Toma tu lengua. La palabra nos lleva a que esa lengua es el miembro más pequeño que hay en nuestro cuerpo, pero enciende bosques. ¿Qué sale de tu boca? ¿Sabes por qué no ves la respuesta de Dios? O muchas veces ves la respuesta de Dios, pero no crees en la respuesta de Dios, porque tú mismo te atas con lo que sale de tu boca. Tienes la respuesta de Dios al frente de ti. Tienes la respuesta de Dios donde sabes que Él está ahí contigo. Tienes la respuesta de Dios donde sabes que Él en medio del desierto te ha alimentado, te ha bendecido, te ha sostenido, te ha cargado. Y en medio del desierto, aun cuando has tropezado, Él te ha levantado. Pero aún en medio de ese levantar, tú sigues levantando palabra de murmuración, palabra de quejarte, palabra de que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se levantó a murmurar, a criticar, a hablar cosas que no tenía que hablar en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que ya no vaya, porque no lo voy a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Eso que te estoy haciendo un resumen. Mas ellos dijeron: pues sí, pero es que Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Sí, pero Él lo prometió. Y ojo con esto, hijos. Todas las promesas, cada promesa y cada palabra que viene de parte de Dios para ti son promesas condicionadas. ¿Y condicionadas a qué? A tu obediencia. Un ejemplo muy claro, Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres la voz de Jehová tu Dios,
vendrán sobre ti todas estas. Búsquelo. Los que tienen la Biblia física, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero acontecerá que si no oyeres y no obedecieres, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. No es solamente ser oidor, y muchas veces somos solamente oidores, y somos oidores, y de lo que escuchamos de parte de Dios vamos y lo hablamos, pero para otros. Para mí no. Para mí no. Es para otros. El pueblo de Israel, aunque recibió grandes promesas y que iba a entrar a la tierra prometida por medio de la murmuración, y todo esto está en Números, vino la palabra donde Jehová le dijo a Moisés: díganles que no vaya porque ya no voy a ir con ellos. Mire lo delicado, hijo. Y quiero hacer este paréntesis, por eso quise traer ese fragmento bíblico, donde no me voy a quedar ahí, pero quise traerlo para hacer la comparación de lo que es caminar con Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la voluntad de Dios, sometido a Dios y alineado al propósito de Dios, y lo que es caminar por fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos creemos, nos convencemos: yo soy hijo de Dios, Dios me lo prometió y Él lo va a hacer, y su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y eso sí, sacamos infinidad de palabras para nosotros mismos tapar el pecado que hay en nosotros. Cuando la palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, Él va delante de nosotros y hasta nos carga, nos sostiene para pasar el desierto, pasar la prueba, y que no nos falte absolutamente nada. Y vuelvo y te digo, Salmo 112:3, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Pero en Números encontramos, cuando tú y yo nos convencemos, el pueblo de Israel recibió la promesa, entrar a la tierra prometida, pero hubo murmuración y hubo cosas que no fueron del agrado de Dios, así como muchas veces murmuras. Así como muchas veces murmuras en contra de Dios y Dios no lo va a hacer. Yo tengo que ver para poder saber que Dios sí lo hizo. Es ahí donde su palabra, aunque su promesa esté sobre nosotros, no se va a cumplir. El pueblo de Israel recibió la promesa que entraba a la tierra prometida, pero como murmuró, como criticó, como se levantó en contra aún de Moisés, Jehová dijo: ya no lo voy a entrar. Dígales, Moisés, dígales al pueblo de Israel que ya no vayan, porque no voy con ellos. Ya no voy a ir con ellos, porque son rebeldes, porque son desobedientes, porque se levantaron a murmurar, se levantaron en mi contra, y porque no creen en mi palabra. Dile al que está a tu lado: ojo cuando no crees en su palabra. Dile. El pueblo de Israel no creía. ¿Hay algún incrédulo en esta mañana? No vinieron hoy los incrédulos. Hoy no vinieron los incrédulos. El pueblo de Israel no creía, tomó la palabra y sabía que Dios lo iba a hacer. Tomaron la palabra de parte de Dios. Moisés estaba seguro de todo lo que Dios les habría prometido, donde iban a entrar a la tierra prometida. Pero en medio de ese desierto, y acordémonos que hay un tiempo donde está el llamamiento y donde está el cumplimiento de la palabra. Y en ese tiempo de trayecto del llamamiento al cumplimiento, pueden haber días, pueden haber semanas, pueden haber meses, pueden haber años. Todo depende de quién, de ti. En ese caminar, en ese desierto, Dios estaba con el pueblo de Israel y estaba con Moisés. Moisés sabía que él estaba ahí, pero el pueblo de Israel, aún sabiendo que Dios lo había prometido, el pueblo de Israel, aún sabiendo que Dios lo había hablado, seguía murmurando en contra de Dios. Y cuando hay murmuración, hay duda. No creía que lo que Dios había dicho acerca de ellos, Él lo iba a hacer. Murmuraban, se quejaban. Es más, ellos decían: mejor me hubieran dejado donde estábamos, allá hubieran quedado. ¿Qué dijo Dios? Listo, se van a levantar en mí. No va a creer en mi palabra, no va a creer en lo que yo le dije, no va a creer en mi promesa, no va a creer en lo que yo le prometí. Listo, ya no se lo hago, ya no lo voy a dejar entrar. Mas sin embargo, el pueblo de Israel, Moisés fue donde el pueblo de Israel y le dijo: Jehová les manda a decir que ya no va a ir con ustedes, que no entren, que no vayan, porque Él no va a ir con ustedes. Él no va a ir con ustedes. Miren lo que nos pasa a nosotros.
El Padre viene, nos da la promesa y levantamos nuestras manos y decimos: sí, yo sé que sí, Él lo va a hacer y yo creo en su palabra, y brincamos y yo sé que hecho está. En el caminar en ese desierto vemos que las cosas todavía siguen igual, porque Dios prueba nuestros espíritus. Dios prueba lo que hay en nosotros. Dios prueba si realmente tú le crees a Él por lo que Él hace en ti, o porque tienes que ver para poder creer. Y por eso mucha promesa y mucha cosa que Dios te ha prometido no se ha hecho real en nosotros. ¿Qué pasó? Ellos fueron creyendo que Dios lo iba a hacer. En el desierto murmuraron, se quejaron, se lamentaron. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Viene la situación, viene el desierto, viene la prueba, viene la adversidad, viene el día malo. Sabemos de la palabra, sabemos de la promesa de Dios, sabemos que Dios lo va a hacer. Dios me va a bendecir, Dios me va a levantar, Dios se va a glorificar. La palabra de Dios dice: no temas, que Dios hará grandes cosas conmigo. Mi presencia va contigo y te daré descanso. Soy tu proveedor, soy tu sanador y nada te faltará. Y sabemos que la promesa está ahí. Pero en medio de ese caminar, tomando su palabra, tomando su promesa, no, esto está muy duro. Y sí lo va a hacer. Y esto está muy difícil. Y esto, ¿cuánto tiempo? Es que ya llevo desde enero con esta situación. ¿Cuándo será que se acaba esta situación? ¿Sabe cuándo se va a acabar? Cuando tú le creas. Y llega el momento, como el pueblo de Israel, donde Dios dice: ah, bueno, sígale, no crea. Yo te lo prometí y yo te he dicho que yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo te lo prometí y lo voy a hacer, pero tú no quieres creer en mí. Hágale. ¿Usted cree que puede hacer cosas más que las que hago yo? Y le decimos: sí, porque su palabra dice que cosas mayores a las que tú hiciste yo puedo hacer. Sí, cuando andamos en santidad. Es que somos tan conchudos, hijos, que aún en las cosas, para contrarrestar a lo de Dios, le peleamos a Dios con la misma palabra, con su misma palabra. Y le decimos: sí, yo sé que sí. Y en medio de ese desierto, en medio de ese caminar, nos quejamos, nos lamentamos, hay dudas, hay inseguridad, hay temor. Y para cada situación el Padre trae una palabra, un nuevo levantar, una nueva esperanza y una nueva luz a nosotros. Entonces seguimos dudando y el Padre dice: bueno, yo te prometí que te iba a dar la victoria. Yo te prometí abrir puertas. Yo te prometí que buscabas a tus enemigos y no los encontrabas. Pero como no me quieres creer, vaya, hágalo, que ya están sus enemigos. Vaya, hágalo y siga batallando sus fuerzas. Vaya, hágalo y sígalo haciendo en tus recursos. Pero entonces, cuando ya viene la confrontación, que el Padre dice: como no crees en mí, voy a dejar que tú lo hagas. Ya no lo hagas porque yo no voy contigo. No, Señor, yo sí lo voy a hacer, porque de todas maneras tú lo prometiste y tú lo vas a hacer. Y nos vamos en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, a hacer lo que ya sabemos que no tenemos que hacer. Dice la palabra en Números que más sin embargo, cuando ellos murmuraron, cuando ellos se quejaron en contra de Dios, Moisés vino y les dijo a ellos: ya no vayan a pelear, no van a entrar, no van a ir en la presencia de Dios. Ellos dijeron: de todas maneras vamos a ir. Al otro día dice la palabra que ellos madrugaron y se fueron. ¿Y qué encontraron? Ellos se fueron en sus fuerzas, en su capacidad, en sus recursos, sin la presencia de Dios. Y dice la palabra que muchos de ellos murieron en ese lugar. Y murieron, ahí está, ¿sí o no, hija? Y murieron sin ver la promesa cumplida de parte de Dios sobre ellos. Y era que Dios no la quería cumplir, no. Si Dios te da a ti una palabra, si Dios te da a ti una promesa, es porque al mismo tiempo que Él abrió la boca para darte la palabra y para darte la promesa, ya la está haciendo viva y eficaz para ti. Pero somos tú y yo los que nos rebelamos en contra de Dios. Aquí está la diferencia, hijos, de lo que es caminar con Dios y de lo que es caminar fuera de Dios. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Hemos caminado bajo la cobertura de Dios, pero muchas veces caminamos sin su cobertura. Dile al que está ahí a tu lado: si su presencia no va contigo, no vayas a ese lugar. No vayas. Amén. Yo sé que muchas veces nos hemos estrellado, hemos fracasado, nos hemos sentido mal, sentimos que nada nos sale.
Sentimos que todo está demorado, que ese proceso tan demorado, ese desierto tan largo. Pero no es porque sea la voluntad de Dios, somos nosotros mismos. Sin santidad nadie verá a Dios. Su palabra dice: para el que cree, todo es posible. Pero hoy no vinieron los incrédulos, por ahí me dijeron, ¿cierto? Hoy no vinieron. Y así como tú y yo muchas veces hemos estado y hemos dicho: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ese lugar. Pero lo decimos cuando nos conviene. Y es aquí donde yo quiero llevarte a lo que es importante realmente, a caminar con Dios. Tú no vas a ninguna parte sin tu celular. Y si el celular se le quedó, te devuelves. ¿O no? Es más, hijos, ¿sí o no? Es más, hasta para el baño llevas el celular. Y si vas para el baño y puedes ir súper apurado para el baño y se te quedó el celular, apurado y todo, te devuelves por él. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y por qué eso mismo no lo haces con Dios? ¿Por qué no llevas al Espíritu Santo de Dios a toda parte? Ahora lo veíamos. Os dará. ¿Cuántos quieren consuelo? Ay, yo necesito de ese consuelo. De ese consuelo. ¿Tú te imaginas, hijos? Hijos, mira, si a veces cuando a nosotros nos abraza alguien, una persona, y sentimos ese abrazo de esa persona y sentimos como que, uy, como que descansamos, pues sí, ese vaso, como que sentimos que ese abrazo como que nos aliviana, como que nos relaja, como que no me solucionó la situación, pero como que ese abrazo como que me da como esa paz. ¿Tú te imaginas ese abrazo del Padre, ese consuelo del Rey? Si a veces tú vas donde alguien y das una palabra de consuelo y esa persona se siente tranquilo, se siente libre y dice: uy, era lo que necesitaba, escuchar esa palabra. Ahora tú caminar con el Espíritu Santo de Dios, y que a donde tú vayas sea con el Espíritu Santo de Dios. Que tú te estás bañando y estás hablando con Él: Padre, gracias por esta agua. Yo soy una que muchas veces aquí entre nos, que no salga de aquí, a veces el calentador quiere salir helado. Yo le digo: Padre, tú sabes cómo me gusta el agua calientica. Y el agüita coge a salir calientica. Y cojo a hablar con el Rey. Y hablarle: Señor tan lindo. Y le doy picos, y le hablo, y lo glorifico, y le doy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el agua con la cual se pudieron bañar hoy? ¿Cuántos? Ay, tengo que ir a bañarme, me cogió el día. ¿Y cuántos no vinieron hoy porque los cogió el día? Dale gracias a Dios, porque Él está ahí. Invítalo al supermercado. Ve con Él ve y duerme con Él. Hijos, duerme con el Espíritu Santo de Dios. Si hay veces dormir con nuestra pareja, coge la cobija y nos la quita. Hay veces dormimos con nuestra pareja y mandó el pie y nos dio una patada. ¿Sí o no? Hay veces dormimos con nuestra pareja y ronca. Ahora, ay sí, ahora hijos, duerme con el Espíritu Santo. Duerme. Si tú al otro día te levantas y dices: ay, amor, dormí tan rico contigo. ¿Te imaginas dormir con el Espíritu Santo de Dios? Que toda la noche te abrazas y te descobijas, Él vuelve y te cobija, Él te apechicha, Él te consuela, Él te mima. Sientes calor y Él te quita un poquito la cobija para que te entre airecito. En toda la noche te habla al oído. Ay, hijos, pues queremos más. ¿Alguien quiere más? Y Él te puede dar eso y te puede dar mucho más. Pero invítalo. Invítalo. Camina con Él. Deleítate con Él. Dale ese primer lugar a Él. Vas para el trabajo, llévalo. Vas a mercar, llévalo. Te vas a ir a bañar, llévalo. Te vas a ir a cocinar, llévalo. Dile: Espíritu Santo de Dios, ¿qué quieres que hagamos hoy de almuerzo? Díselo. Dile: Espíritu Santo, ¿qué quieres que hablemos? Padre, quiero hablar contigo, ¿qué quieres que hablemos? Habla. Tómalo. Dale ese primer lugar. Su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su palabra dice que Él es tu consolador.
¿Qué más necesitamos para tener al Espíritu Santo de Dios? Hijos, a mí me ha pasado muchas veces que quiero hablar con alguien y no me contesta, no me habla o está ocupado. Pero las veces que tú vas donde el Padre y le dices: Padre, quiero hablar contigo, Él te dice: heme aquí, ¿qué quieres? Te escucho. ¿Cuántas veces tú vas donde alguien a hablar y le dices: ¿podemos hablar? Sí, pero rápido que estoy de afán, ¿qué me vas a decir? ¿Sí o no? Hable. Y tú vas donde el Espíritu Santo de Dios, donde el Padre. Tú te sientas, te postras. Es más, no tienes ni que hablar. Él ya sabe tú qué le vas a decir. Él ya sabe tú qué estás viviendo, qué estás sintiendo, qué quieres, qué anhelas, qué necesitas. Él es tu consuelo, Él es tu roca, Él es tu sustento, Él es tu proveedor. Pero tú no le das ese primer lugar. Dale ese primer lugar. Permite que Él se entrone en ti. Él te lo prometió. Dile: Señor, solo quiero que me mimes. Y Él te dice: busca de mi reino, busca de mi justicia, y te doy todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Vivir para Él. Hijos, es el único que cuando tú vas y le dices: Señor, la embarré, hice algo que no tenía que hacer, la embarré y te pido perdón, y Él te trae nuevamente con lazos de amor. Vaya, dígale a su pareja: amor, te pido perdón porque la embarré, hice esto y esto y esto. Y te dice: yo lo perdono, pues no lo vuelva a hacer, porque es que no es la primera vez que lo hace, y tengo que seguirle soportando sus cosas. ¿Sí o no? ¿O no? Ahí está. Hijos, y esa sería la decisión que tú y yo tenemos que tomar a cada momento. Invítalo. Él es una persona. Así como invitas a tu pareja, a tus hijos, a tu compañero de trabajo, al vecino: vámonos a dar una vuelta, vámonos a comer helado. Invítalo. Dile: Espíritu Santo de Dios, vamos a comer helado. ¿De qué lo quieres? ¿Fresa? ¿Chocolate? Háblale. Camina con Él, y te aseguro que nunca te vas a sentir solo, nunca te vas a sentir abandonada. Él quiere estar ahí contigo, y no solamente quiere estar ahí contigo para caminar contigo, sino para consolarte, para hablarte, para restaurar tu fe, para bendecirte, para amarte. Su palabra dice: con amor eterno te he amado, y por eso prolonga su misericordia todos los días para nosotros. Aún las veces que tú no lo invitas, Él está ahí para ti. Esas veces que muchas veces lloras solo en tu habitación, donde no quieres que nadie te vea ni nadie te escuche, donde no quieres que nadie sepa por lo que tú estás viviendo, aún sin que tú lo llames, Él está ahí. Él limpia cada lágrima. Y hay cosas en cada uno de nosotros que por más que confiemos en alguien, no se las contamos, porque son muy de nosotros. Él las conoce. Él te quiere consolar. Él te quiere demostrar que todo lo que tú has hecho no ha sido en vano. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe por lo que tú estás viviendo. Y Él sabe que te ha dolido. Él sabe que te ha causado dolor, que te ha causado sufrimiento, y aún sabe que esa situación ha causado que tu fe se debilite. Pero aún así, cuando tú ni siquiera lo invitas, Él está ahí para ti. Él está ahí para extender su mano.
para decirte: mi diestra no se ha cortado para seguirte bendiciendo. Y Él quiere seguirte bendiciendo. Él es un padre y Él es tu padre. Por eso su palabra dice: aunque padre y madre te abandonasen, con todo te recogerá Jehová. Aún en los momentos donde tú no sabes, no entiendes, no comprendes, porque tienes que pasar por lo que estás pasando. Aún en los momentos cuando todos se fueron y todos te dieron la espalda, todos te abandonaron y todos te desecharon, Él fue el único que se quedó. Sin importar cuál es tu situación, sin importar cuál es tu condición, solamente importando lo que Él te ha prometido, lo que Él te ha hablado, para lo cual Él te escogió y te predestinó. Sin importar las veces que tú has dudado de Él, porque Él sabe las veces que has dudado de Él. Y más sin embargo, Él sigue estando ahí para ti, porque Él quiere cumplir ese propósito y quiere cumplir esa parte para lo cual te creó y para la cual te diseñó. Es el tiempo, hijos, donde te preguntes: ¿qué debo hacer para que el Espíritu Santo de Dios camine conmigo? ¿Ya estás cansado? ¿Estás fatigado de luchar en tus fuerzas? Tus recursos se acabaron. Tus ganas de seguir luchando se han acabado. ¿Sientes que todo está acabado? ¿Sientes que todo está perdido? Aún muchas veces has sentido: ¿y para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir batallando? ¿Para qué seguir insistiendo sobre algo que ya no tiene sentido? Pero aún de debajo de las cenizas, aún cuando tus recursos ya se acabaron y no hay nada de recursos, viene donde vienen los recursos de Dios. Y Él vuelve a crear, vuelve a levantar, vuelve a sanar y vuelve a bendecir. Yo sé que has desistido de muchos sueños, has desistido de muchos planes, de muchas cosas, y hay muchas promesas de parte de Dios que aún ya ni te acuerdas de ellas. Pero te digo en el nombre de Jesús: no olvides todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios te ha prometido. Porque como dice su palabra, aunque tardare, tú lo vas a ver. La promesa se va a cumplir, la palabra se va a cumplir, la bendición se va a cumplir. Pero camina en su presencia, camina en su voluntad. Le entregamos lo mejor al mundo, le entregamos lo mejor a todo lo que hay a nuestro alrededor, aún a nuestras parejas, a nuestro trabajo, y le entregamos lo mejor. Pero es el momento que le he de entregar lo mejor a Jesús. ¿Qué debo de hacer para que Él camine conmigo? ¿Qué debo de hacer para que Él se quede conmigo? ¿Qué debo de hacer para que esa promesa y esa palabra realmente se cumpla? Dale ese primer lugar, búscalo, mientras que Él pueda ser hallado. Su palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Acércate con hambre, con sed de Dios. Permite que esa obra que Él un día comenzó contigo la pueda terminar y la pueda perfeccionar. En nosotros muchas veces hay arrogancia, en nosotros muchas veces hay altivez, en nosotros muchas veces nos creemos superiores a Dios y creemos que nosotros podemos hacer lo que Dios no hace por nosotros.
Y no es porque Él no lo pueda hacer, es porque Él nos está procesando y nos está puliendo para poder Él manifestar su gloria. Su palabra lo dice y ahora te lo decía: en ti me gloriaré, y Él se va a glorificar en ti. Pero es el momento, iglesia. Él dice: yo soy tu camino, soy tu verdad, soy tu vida. Nada va a venir a ti sino es la voluntad de Dios. Yo no sé tú qué le puedas estar pidiendo al Señor. No sé qué petición tengas delante de Él, pero solamente te digo: deja que Él entre a tu vida. Deja que sea Él el que tome el control de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, de tu ser. Hijos, cuando vaya a salir algo de tu boca, pregúntate: ¿Dios hablaría esto? ¿Jesucristo hablaría esto? Es que fui escogido para servirle a Dios. Y si fui escogido para servirle a Dios, solamente tengo que hablar lo que Dios quiere que hable. Palabra de bendición. No te ates más con los dichos de su boca. Te estás atando con cada palabra vana y tonta que sale de tu boca. Cuando vengan pensamientos a ti, pregúntate: ¿será que Jesucristo pensaría y maquinaría esto? ¿Será que Jesucristo te sentaría en este lugar donde yo estoy sentado? ¿Será que Jesucristo realmente y el Espíritu Santo de Dios realmente está aquí conmigo? Cuando Él prometió que su presencia está conmigo y me da descanso, ¿por qué no siento descanso? Es más, hazte esta pregunta, iglesia: porque muchas veces sentimos temor, porque muchas veces hay miedo, hay inseguridad, porque muchas veces queremos salir corriendo y huyendo, porque sentimos que Él no está ahí con nosotros. ¿Y por qué no sentimos que está con nosotros? Porque somos tú y yo los que no nos disponemos para sentirlo, porque Él siempre está ahí para ti. Él nunca te ha soltado y nunca te ha abandonado. Él siempre está ahí tocando la puerta, pero somos tú y yo los que no nos disponemos a sentirlo. El donde tú vayas, Él va contigo. El Espíritu Santo de Dios, a donde tú vayas, puedes meterte a cualquier lugar, a una discoteca, hablar lo que quieras hablar tonterías, bobadas, hacer lo que quieras hacer, y el Espíritu Santo de Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes por qué muchas veces no lo sientes? ¿Sabes, hijos? Porque muchas veces hay temor, porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque muchas veces no sientes que Él está obrando a favor de ti, porque eres tú el que ha sido en contra de su palabra, en contra de su ley, en contra de sus leyes, de sus mandamientos y de sus estatutos. Su palabra lo dice: todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Oh, dime, hemos aprendido y la palabra nos lleva a que recibimos dones y recibimos talentos del Espíritu Santo de Dios. Y en cada uno de nosotros hay dones y hay talentos de parte de Dios. Dios a uno le dio el talento de danzar, y hay una diferencia en danzar a bailar. Y te voy a poner el ejemplo. ¿El Espíritu Santo te respalda cuando tú le danzas, o el Espíritu Santo te respalda cuando tú vas y bailas música de mundo? ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde? Cuando le danzas a Él. El Espíritu Santo te da el talento para que lo adores, para que le cantes a Él. La palabra de Dios dice: y todo lo que respira alabe a Jehová. Te da el talento para cantar, pero eres tú quien tomas la decisión. Si tomas el talento que Dios te dio para adorarlo, exaltarlo y glorificarlo a Él, o tomas el talento para cantarle a Satanás. O le cantas a Dios, alabas a Dios y glorificas a Dios, o le cantas a Satanás. ¿Cuál de las dos? Pero solamente hay una. O le danzas a Dios,
o le bailas al mundo y al diablo. O le cantas a Dios, le alabas a Dios y lo glorificas, y le cantas a Satanás y a sus ángeles caídos. Y aún así dice ser instrumento en las manos de Dios. Y aún así, ¿sabes, hijo? Por eso es que tú tienes miedo, por eso sientes temor, por eso te sientes fracasado, por eso sientes que no avanzas, por eso sientes que estás solo, por eso sientes que te cansas en ese desierto y en la prueba en que estás. Aún en el desierto donde estaba el pueblo de Israel, ellos fueron alimentados, recibieron maná, recibieron aves, recibieron codornices, no tuvieron hambre, sus vestidos nunca se desgastaron. Siempre en el desierto ellos sintieron la presencia de Dios. Porque tú en tu desierto, en lo que tú estás viviendo, porque te sientes solo, acabado, pisoteado, con miedo, con inseguridad y con temor, porque la presencia de Dios no está contigo. Porque por medio de tu desierto te levantas a blasfemar, a criticar, a murmurar, a renegar y a dudar de Dios. Ahí está la diferencia, hijos. O le sirves a Dios, y no es servirle a Dios cuando yo esté bien, es servirle a Dios en todo tiempo y en todo momento. O le sirves a Satanás. El que le sirve a Dios a medias, ¿qué es? ¿Qué es? Desobediente, un inservible, un siervo inútil. Hijos, hoy el Padre está tocando tu puerta. La palabra en Efesios 4:30 dice: ¿cuántos han contristado al Espíritu Santo de Dios? Y la palabra dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, hijos, tú y yo fuimos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Y aún así le fallamos al Espíritu Santo. Buscamos la forma de no fallarle al ser humano, pero le fallamos a Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. No contristar al Espíritu Santo. Camina con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te direccione, que te enseñe. Camina con el Creador. Camina con el que te sana, con el que te restaura, con el que te bendice, con el que se... Hijos, ¿qué ser humano puede hacer por ti lo que Dios no puede hacer por ti o no quiere hacer en su momento por ti? ¿Quién puede hacer por ti lo que Dios quiere hacer contigo? Y muchas veces buscamos más del hombre que realmente del Espíritu Santo de Dios. El único que te sana es el Espíritu de Dios. Su palabra dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. El que te provee la provisión que tú necesitas. Él te dice: soy Jehová, tu pastor, tu proveedor, y nada te faltará. El que te quita el miedo y la inseguridad te dice: no temas, yo estoy contigo. El que se levantan en tu contra, para ir en tu contra, para dañarte y para pisotearte, Él te dice en Isaías: no tengas temor. Vas a buscarlos y no los vas a encontrar. Serán avergonzados, serán confundidos y todos serán vueltos atrás. No los hallarás. Y aún teniendo cada palabra y cada promesa de parte de Dios, no nos importa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque somos egoístas. Porque somos vanagloriosos. A mí no me importa lo que Él dijo, a mí me importa lo que el papel dice. Y el papel dice que no se puede. El papel dice que no hay. El papel dice que ya acabó. Y la palabra de Dios dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y es esa esperanza que Él quiere traer a ti. Y te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Yo sé que la prédica, el mensaje de hoy, no iba a sacar muchos aménes, ni muchos aplausos, ni gloria a Dios. Pero mi propósito hoy no era escuchar ni muchos aménes, ni escuchar muchos aplausos. Yo no me gano nada con que tú digas mucho amén, 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 y levantes muchos aplausos y tu alma esté perdida. Yo vengo de parte de Dios a decirte:
Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Jesucristo. Y su palabra dice que cuando nosotros venimos a Él, Él no nos desecha, Él no nos desprecia, y nos dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a vosotros. Y una de las formas de acercarnos a Él es por medio de la alabanza y por medio de la adoración.